Hermano, buenos días, el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque hoy nuevamente nos encontramos en esta casa. A pesar de las dificultades, del poco transporte, el Señor nos trae. Y hay un propósito en nuestras vidas. Pero yo antes de comenzar a conversar del tema que hoy tenemos, yo quisiera felicitar a los niños en esta hora, porque hoy es el Día del Niño. Yo quisiera que los niños, aunque fueron algunos con rayitos de sol, felicitar a Deyemí, que está muy tranquila siempre, a Deyemí, a Dana cuidándola. Mire quién cuida a Deyemí, Dana. Gracias al Señor. Tenemos la bendición de los niños. Y los que se sienten niños dicen que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Yo voy a pedir un aplauso para esos que se sienten niños. Sí. Gozosos en el Señor por la niñez prolongada que el Señor nos ha dado. Una niñez prolongada. Y quiera el Señor que en esta niñez mantengamos la cordura y muchas otras cosas que los niños no controlan, pero que nosotros debemos controlar para adorar a Dios. Y hay un tema que estuvimos discutiendo en la primera clase del discipulado. Ya mañana lunes tendremos nuevamente clase a las 4 de la tarde. El discipulado ha estado caminando, vamos a nuestra segunda lección formal. Y hablábamos en la primera clase del resurgimiento de la iglesia cristiana evangélica. La iglesia de Jesucristo nace en Jerusalén con Jesucristo. O sea, no nace en los gentiles, nace en los judíos, con la enseñanza del Señor Jesús, discipulando a 12 hombres, incluyendo en esos 12 hombres a Judas. Luego Judas tiene un salto hacia la traición, se va a la traición. Sin embargo, el Señor no deja el lugar o el espacio vacío. El Señor llama luego a Saulo de Tarso y también le capacita. El apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso, dice, es Saulo como nombre judío. Siendo un nombre judío, su nombre era Saulo, pero como gentil, su nombre romántico, su nombre griego era Pablo. No es que él cambió de un nombre a otro, es que tenía los dos nombres por ser de ciudadanía judía y gentil. Por eso decía que él también era romano, nacido en Cilicia, y estaba en Tarso específicamente, pero el Señor le llama. Ese surgimiento de la iglesia, luego se corrompió la iglesia. Cuando el poder de los políticos se mete en la congregación y cuando la congregación negocia con los políticos para confundir y ganar al pueblo, para dominar al pueblo. Y es lo que ocurrió con Constantino. Y vemos cómo Constantino domina por el cristianismo. Él dice que tiene una revelación y ve una cruz grande y dice, voy a luchar ahora en el nombre de la cruz de Jesús. Y nace ese negocio de algunos que tenían la iglesia en Roma para irse con Constantino, se hacen de poder. Por eso la iglesia romana tiene una estructura como de gobierno romano en su púrpura que viste, en la corona, en las cosas, las cofias que usa, todo como que fuese un gobierno humano. Y el Señor Jesús siempre luchó porque el principio del evangelio esté basado en la salvación de las almas. Y Dios no vino para castigarnos. Dios no creó a Jesús para castigarnos. Y la iglesia comenzó a enseñar que Dios era un Dios de castigo. Comenzó a tergiversar los principios del amor de Dios. Cuando vemos Juan 3:16, que uno dice, allí se resume el evangelio y la Biblia, en el amor de Dios para con los hombres. Dice que de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que fuésemos salvos, porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Cuál? El que estaba perdido en pecados y en delitos. Sin embargo, la iglesia enseñó otras cosas. Yo decía en la clase que hasta la década del 60, del 70, algunos no habían nacido. Yo sí, ya el 60 es mi nacimiento con la última revisión de la Biblia Reina Valera, 1960. Pero yo pude ver misas en la iglesia Santa Rosa de Lima, en Carúpano, donde el sacerdote daba la misa de espaldas al pueblo y en latín. Como que yo comience hoy a dar este servicio y la predicación en otra lengua y de espalda a ustedes, ¿qué van a entender y qué van a aprender?
Sencillamente el Espíritu lo que dice es: escudriña las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Sin embargo, la Iglesia Católica comenzó a cuestionar a los que leían la Biblia y comenzó a enseñar que no se debía leer la Biblia porque el que la leía se volvía loco. Y sí es verdad que todo el que lee la Biblia, los evangélicos, están locos. ¿Locos por qué? Por una fe que se sembró en ellos a través de Jesucristo y que les garantiza la salvación. Si eso es locura, pues estamos plenamente locos. Pero la locura que tenemos es por la salvación, respaldando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. La Iglesia comenzó con esos castigos, luego en regalos que hizo Constantino a la Iglesia Católica, regala la Basílica de San Pedro y otras propiedades. Entonces la Iglesia, para mantenerlas, dice: hay que producir dinero, hay que buscar platica para ello. Y el mito 23 de la Iglesia Católica comienza a promover el pago y compra de indulgencias. O sea, el comprar salvación, el comprar el perdón de los pecados. Y uno podía pagar una indulgencia por los pecados que cometió, pero podía pagar una indulgencia por los pecados que iba a cometer. O sea, yo voy a comprar esta licencia para pecar. ¿Por qué? Porque ya el Papa me firmó una y soy salvo. La indulgencia estaba basada en que el castigo podía ser quitado a través de un premio, que se podía hacer por obras. Si haces esto, si haces esto, si haces aquello, lo otro, eres salvo, tienes salvación. Sin embargo, aprendemos en la palabra, y creo que lo distingamos por lo que dice la Escritura, y es que Cristo acoge a cada hombre en el ministerio de la Iglesia, pero lo hace a través de la salvación en la cruz. Por eso le dice al paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. No lo cuestionó. Aún aquel ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron al Señor: ¿quién pecó, Señor, él o sus padres? Y mire la ceguera espiritual. Un hombre que es ciego de nacimiento, nació ciego, y todavía ellos preguntan: ¿pecó él o pecaron sus padres? ¿Acaso puede el hombre pecar en el vientre de la madre? Porque si nació ciego, ¿por qué preguntan si él pecó? Jesús dice: ni él ni sus padres. Esto está ocurriendo para dar testimonio y para bendición. Hay cosas que nosotros no vemos que son bendición y que se dan para bendición. Venezuela ha sufrido un proceso muy duro y lo está viviendo, pero yo sé que viene la bendición para Venezuela. Yo confío y creo en Dios que eso va a ocurrir. Con quien venga va a venir la bendición para Venezuela, porque el pueblo de Dios está orando. Y el Señor va a decir: levántate, porque yo soy tu Redentor. Por eso el mismo Jesús enseña que Él es el único camino para ir al cielo. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. O sea, no tenemos de otro. Lo que no entiendo es cómo León X promueve las indulgencias desconociendo a Cristo como Salvador. Nuestra Biblia tiene 66 libros canonizados. Hay otra Biblia que tiene otros libros que son deuterocanónicos o no canonizados. Son los libros apócrifos, libros históricos que son agregados a la Biblia. Pero no son canonizados porque no recogen o no plantean a Cristo como centro de ellos. Y son contradictorios. Y eso lo podemos discutir. Cuando alguien me dice: no, ¿por qué tú lees solo Reina Valera? Cualquier traducción que podamos leer. Si leemos la que ellos tienen, pues tiene primera y segunda de Macabeos. Y Macabeos contradice lo que el Señor le dice a Samuel cuando le manda a Saúl y le dice: porque fallaste, te voy a quitar el reinado y se lo voy a dar a uno mejor que tú. Y los que pecaron contigo para sacrificar lo que estaba en ese pueblo que mandé a destruir, yo no lo puedo aceptar. Luego Macabeos dice: hay que orar por ellos después de muertos para que Dios los perdone en el tiempo venidero. No podemos comulgar porque contradice la palabra de Dios. Y León X promueve como papa ese movimiento para las indulgencias. Y seleccionaron un sacerdote que era un fraile dominicano, el famoso Johann Tetzel, que ese era un hombre duro y maltratador del pueblo, pero era un sacerdote dominico que ejercía lo que decía el papado, y le entregaron en 1479 la libertad para cobrar indulgencia, para vender salvación, porque había que construir. La purificación se daba en los miembros o en la comunión de los santos
ayudándoles a salir de un sitio donde no estaban, y han creado el purgatorio. No existe el purgatorio, ni en la Biblia, ni en la filosofía, ni en la metafísica, solo en la mente de un concilio católico romano que creó el purgatorio como un espacio para que las almas vayan allí, yo cobre la indulgencia y ayudarlo a salir. O sea, un error completamente marcado. Nosotros vemos cómo se pasa de un sitio a otro, de un siglo a otro, el pago de las indulgencias. 1460 ya las indulgencias estaban. Y en 1490, cuando viene Colón con nosotros, viene para enseñarnos a pagar indulgencias. Desde la colonización estamos pagando indulgencias. Y los que leen la historia pueden ver cómo Colón se implantó en este continente, matando indios, matando indias, recortando los senos de las indias, cortando la nariz de los indios, mandándolos a buscar perlas y explotando en nombre de la cruz. Cuando Jesús lo que vino a hacer un sacrificio de cruz es para regalarnos la salvación. No tenemos dinero para comprar salvación. No hay obras que nos garanticen. La venta de indulgencia se ve comúnmente como una compra de perdón y como un permiso para seguir pecando. Es decir, yo compro la indulgencia, me perdonan y sigo pecando porque estoy libre, porque ya pagué. Y es allí donde un monje católico alemán, conocido como Martín Lutero, en 1517 dice: voy para Roma a prepararme sobre el cobro de indulgencias para yo poder cobrar. Y el estudio de Lutero o el conocimiento de un monje que se flagelaba para perdón de pecados, creía que con eso iba a ser perdonado, que caminaba de rodillas pagando promesas, como yo vi en mi pueblo, gente pagar promesas caminando y haciendo cosas que la iglesia tradicional enseñó. Pero Lutero tuvo una bendición, y es que tuvo un encuentro con Dios. En los sótanos del Vaticano encuentra una biblioteca abandonada y hay una Biblia allí encadenada, muy grande. Dice, pero que si esta es la base del cristianismo, ¿por qué no la leemos y la tenemos en oscuridad? Pide permiso al bibliotecario, le dan la Biblia, la lleva, comienza a leer, y el Señor le pone a leer el libro o la carta de Pablo a los romanos. Y cuando descubre que el justo vive por la fe, dice: yo vine a buscar y a prepararme para pago de indulgencia, pero lo que estoy consiguiendo es que esto no es salvación. Y es allí cuando Martín Lutero escribe sus 95 tesis. 95 tesis famosas de verdades que no deben practicarse en la iglesia cristiana. Sin embargo, estaba contra el papado. Y en la iglesia de Wittenberg, él clavó las 95 tesis un 31 de octubre, por eso allí se celebra el Día de la Reforma. Y el diablo entonces también puso ahí el Día de las Brujas. Y el 1 de noviembre, comulgando la iglesia católica con los satánicos de los celtas, entonces promueve el Día de los Santos. Entonces salen los demonios para pelear con los santos. Y el día 2 recojan los muertos, es el Día de los Muertos. Las cosas no están hechas al azar, la iglesia católica ha tenido que ver para poder recoger dinero y cobrar. La Edad Media fue el principio o el final de la Edad Media y el principio de la edad más moderna o la edad moderna cristiana nos da a conocer que el hombre puede vivir sin el pago de indulgencias, y Lutero lo siembra en las 95 tesis. Pero escribe en 1510 Lutero un principio famoso en el mundo, y es que en latín comienza a traducir una Biblia al alemán para venderle a sus compatriotas una Biblia que entendieran. La iglesia no podía estar conforme. Martín Lutero es apresado, Martín Lutero es llevado a cautiverio, es llevado a la Inquisición. Sin embargo, Lutero se levanta y no quita la razón al Papa. Usted sabe, Santo Padre, que la Biblia enseña, y decía lo que dice la Biblia. No pudieron matarle en la Inquisición como hicieron con otros reformadores, porque Lutero esa noche oró a Dios fervientemente. Esa noche escribió el famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, que todavía cantamos. Y en ese tiempo Lutero escribe 5 principios que para nosotros son básicos en el Evangelio, y él llama las 5 solas. 5 solas o 5 principios que solamente nos van a garantizar ser salvos.
para no pagar indulgencias. Así que si alguien te dice, es que puedo hacer una misa a tu familiar muerto para sacarlo de un lugar y llevarlo al cielo, eso no existe. Dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio, no hay otra cosa. Y es un juicio para condenación o para salvación. Nosotros vamos a ir al juicio, pero para premiarnos. Dice Pablo a los tesalonicenses que cuando Cristo se presente en las nubes con voz de mando, con trompeta de Dios, Él mismo dará la orden y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los vivos serán transformados para recibir al Señor. Y luego el Señor instaura su tribunal para juzgar al mundo en condenación. Y seremos juzgados para premio. Mi pregunta es, ¿la iglesia evangélica está preparada para ser premiada por el Señor? ¿Qué estamos haciendo para ser premiados por el Señor? Estamos distraídos con muchas cosas, incluyendo el estrés. Estoy muy estresado. No, estás distraído y no estás atendiendo el llamado que Dios está haciendo en tu vida. Y hemos perdido mucho tiempo. Yo considero que he perdido mucho tiempo de mi edad para servir a Dios. Pero en el tiempo de Dios estamos para servir a Dios. Y hoy es un día bueno para retomar esa consideración. Se originan estas solas, que no es más que una palabra latina que dice solo esto. Es para decir exclusivamente esto es lo que sirve. Y de las 95 tesis escribe esas 5 solas que son la expresión del fundamento de la creencia cristiana según Martín Lutero, pero que están basadas en la Biblia. Y aunque yo voy a comenzar desde la que considero que es la última, para luego ir a la primera, luego resumimos. Pero Lutero escribe su primera sola y dice que solo la Escritura garantiza la salvación. Solo la Biblia, solo la Escritura nos dice que aquí está la vida de Jesucristo reflejada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la primera sola de Lutero. La doctrina de la Biblia tiene la autoridad suprema reflejada y escrita. Y es un principio formal que él toma en el 1521 para la Reforma Protestante. Entonces somos llamados no evangélicos, sino protestantes. Porque protestábamos contra la iglesia. Y digo protestábamos porque me siento incluido como protestante y desde la niñez padecí como protestante. Íbamos contra los principios de la iglesia católica. Protestábamos contra esto. Y cuando se forma nuestra doctrina bautista basada en la Biblia, comenzamos como anabaptistas o sin bautismos, porque no bautizamos niños. Cada uno elige cuando se quiere bautizar. Y así Menón, así Calvino y así todos los reformadores que pudieron apoyar el movimiento de Lutero. Y Lutero en sí mismo decía, no tomen mi nombre para crear una congregación, busquen de Jesucristo. Sin embargo, se formó la iglesia luterana. Y tiene principios bíblicos con las 5 solas, pero también tiene una cruz y tiene alguna cultura y algunas costumbres de la liturgia católico-romana. La liturgia bautista para el servicio es la que conocemos y practicamos. Adoración, alabanza, solicitud a Dios a través de la oración, predicación, canto y glorificar a Dios como único y eterno Dios. Y él dice que la Escritura nos va a enseñar a entrar por la palabra. Y es que Lutero sigue leyendo y lee el Nuevo Testamento y entiende algunas cosas. Y Pablo le escribe a Timoteo que toda la Escritura es apta ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Eso garantiza que nosotros tenemos basamento en la Escritura. El Salmo 119, 105 dice que esta es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. O sea, la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros vemos el Salmo 138, también nos da basamento de que la Biblia es la palabra de Dios. Si puede, Sheila busca Salmo 138, el verso 2, o el capítulo 2, verso 2, o del verso 2, todo el capítulo. Pero ve el 2 como dice. ¿Alguien puede leerlo en la pantalla? ¿Qué es sobre todas las cosas? La palabra de Dios. Y ha engrandecido Dios y nos ha sostenido. Pero debemos conocer esta palabra.
No está creyendo en los movimientos que hay en el mundo, es la palabra de Dios. Y Lutero decía, solo la Escritura nos orienta. No es la liturgia, no es la creación de otros libros basados en la Biblia para guiarnos, como el catecismo u otra doctrina. Es la palabra de Dios, es solo la Escritura. Y esa primera sola, dice Lutero, se entiende y se reconoce por la segunda, que es la fe. Dice solo fe, justificación solo por la fe. Y nosotros sabemos que aquel tiempo al que ama, al que vive rectamente, al que se enorgullece de lo que lleva, tiene que saber que es en la fe, porque el justo por la fe vivirá. Lo toma de Habacuc 2:4. O sea, lo que podamos hacer, sabemos que es por la fe que lo vivimos. Y a pesar de que Habacuc está ya en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, vemos cómo ya incluye que nosotros vamos a vivir por fe. Job escribe que el justo por la fe vivirá. El principio de la reforma en la justificación solo por fe viene por la confesión que se hace también en Alemania en ese tiempo, para que el pueblo diga no pago, sino reconozco que es por fe. Porque nosotros somos salvos por fe y es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto le da origen a Lutero a otra sola. Y es que la fe no puede caminar sola en nosotros. Tiene que estar acompañada por la gracia. Cuando nosotros vemos en Abraham, que Gálatas 3, todo el capítulo 6, todo el capítulo, pero del 6 al 11 nos narra que Abraham vivió por fe. Él sale de su tierra y su parentela y va creyendo a Dios sin saber a dónde va, pero yo voy confiado que Dios sabe lo que está haciendo. Bueno, la fe que tenemos debe estar en práctica. Y a veces hay momentos de duda en la fe, y lo decíamos hace un tiempo. Y yo veo cómo nos afianzamos, y aunque veo que no se va dando lo que quiero, yo sigo creyendo que se va a dar. Y el Señor me lo concede. Estos días he tenido experiencias maravillosas sobre ese fenómeno de tener la creencia y la fe. Creer, lo decíamos el domingo pasado, creer pero con fe. Esa sola que es una fe que se da, nosotros sabemos que ya no estamos bajo la ley como estaba Abraham. Abraham vivía en una ley que dio Moisés, vivía en lo que Dios le comunicaba directamente. Nosotros vivimos por la gracia dada en Jesucristo y es el aumento de nuestra fe. Ese principio que nosotros tenemos para definir el único motivo o medio para alcanzar la salvación a través de Jesucristo es que el regalo que Dios hace por la gracia y lo que yo acepto por fe. La gracia la pone Dios y la fe debo tenerla yo. ¿De qué tamaño tenemos la fe? A veces nos reímos de nosotros mismos cuando dudamos del Señor. Lutero, cuando estaba leyendo, la fe no es dada por gracia si tú no tienes la creencia de recibir. Es un aspecto crucial en la reforma protestante, tener fe. Y es un aspecto crucial para la salvación, tener fe y aceptar la gracia de Dios. Y Romanos 1:17 nos recuerda el apóstol Pablo, y se lo decía Lutero, el justo por la fe vivirá. No hay otro motivo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El justo va a dar por fe. Cuando vemos Romanos 3:23, nosotros hemos considerado que no tenemos derecho a salvación. ¿Por qué? Porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo hemos analizado. Todos pecaron, Romanos 3:23, y todos son destituidos de la gloria de Dios. Y decía Lutero, pero sí tienen el castigo. Pero ¿cómo conseguir la salvación? Y luego la salvación la conseguimos en Cristo, y dice el verso 25 del capítulo 3 de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. No hay otro camino. La fe en que en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados. No hay otro camino. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de pecado. Y lo hemos enseñado
con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo como lo es, y que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde tienes tu fe? La Iglesia Católica enseñó a tener fe, y no es que yo quiera hoy denigrar de la Iglesia Católica. Quiero que usted afiance un principio que enseñó un católico, que era Martín Lutero. Y nos enseña que vamos a tener fe y justificación, pero por medio de Jesucristo. Y esa fe, como les decía, en la tercera sola que tiene Lutero, es solo gracia, solo gracia. Solo la gracia. La salvación es por regalo que hace Dios. Es la gracia de Dios para con nosotros. Y un clamor central de la Reforma fue pedir que la salvación de la gracia fuese manifestada en la Iglesia. Y la Iglesia lo rechazó para seguir cobrando indulgencia. Hasta hoy día. Alguien me preguntaba estos días: ¿cuánto usted cobra, pastor, por ir al liceo tal que hay una graduación para que dé el servicio? ¿Cuánto cobro? No, ¿cuánto quiere que yo pague para ir? No, pero es que están cobrando X 50, 60, 70 dólares, 80 dólares. No, no es que esté malo el dinero, pero yo creo que sembrar la misericordia de Dios es más productivo cuando lo dejo a criterio de Dios y no estoy vendiendo el servicio. Y para bautizar, ¿cuánto cobra, pastor? Si cobran por un niño 50 dólares, por esos viejitos que a mí me tocan, ¿cuánto va a ser? Y los hermanos en condiciones más grandes que yo. Yo recuerdo cuando bautizamos al hermano José Luis Rojas, papá de Luis José. Estaba parapléjico de la silla de ruedas, y yo pido ayuda a dos hermanos. No voy a decir los nombres por protección a ellos. Hermano, usted se coloca detrás de él y usted al lado, porque yo voy a dar la muerte y la resurrección en simbología del bautismo, una ordenanza del Señor. Usted me ayuda para levantar. Y cuando yo hice así, los tres metieron la cabeza en el agua. Hermano, ustedes no, ya usted está bautizado. ¿Cuánto puedo cobrar por ese grandote? La Iglesia Católica no puede cobrar un servicio que el Señor me manda a hacer por gracia, porque entonces están cobrando también por la salvación. Dios nos otorga la gracia y el perdón, la penitencia que podamos pagar no tiene sentido, porque el gran penitente fue Cristo en la cruz y pagó por nosotros. Cristo pagó tu pecado y pagó el mío, y por gracia soy salvo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el mismo Cristo. Y está escrito en su palabra de Efesios 3, 1, del 3 al 8. Bendito es el Dios grande, escogido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos con Él, entrando por Él. No hay penitencia que nos salve. De lo contrario, Pablo dice: estoy viviendo en pecado. Cuando yo no creo que Cristo resucitó, ¿qué hago en el Evangelio? Si Él es el primogénito de la resurrección, es para que yo crea que como Él resucitó, yo voy a resucitar también. Para cuando Él venga en gloria, yo me encuentre con Él. Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios te apartó para ser hermano de Jesucristo, hijos de Dios por adopción, predestinados, hijos adoptados, hermanos, dice la palabra. Por eso algún pastor que está predicando que si Dios tiene genes de Dios, yo soy hijo de Dios, tengo genes de Dios. Solo Cristo es el único hijo de Dios y el primogénito de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, y aquí lo dice la palabra. Y los adoptados no tienen los genes de los padres. Tienen el apellido, pero no los genes. Tengo el apellido de Dios, soy hijo de Dios, pero no tengo los genes de Dios. No soy un Diosito, ni soy Dios junior. Soy el Hijo de Dios, según el puro afecto de la voluntad de Él, para alabanza y gloria de su gracia, que es el regalo que nos ha dado, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos acepta en Cristo mismo, en quien tenemos redención por su sangre, y ratifica nuevamente que la sangre de Cristo es para redención.
Algunos han criticado porque yo mantengo y solicito esto, porque no quiero que hagamos sincretismo con las religiones paganas que andan salpicando sangre de animales, y otros cristianos evangélicos quieren por sangre también cubrir a su iglesia. Ya Cristo derramó la sangre y tú eres lavado por la sangre de Cristo. Y lo que ahora tienes para hacer, lo haces en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que el perdón de pecados se dé por la sangre de Cristo según las riquezas, sus riquezas en gloria. Nos hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y toda inteligencia. Entiende lo que Dios te está dando, es salvación. Por gracia. Se define que es por gracia. Y Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos y no es por obra para que nadie se gloríe. No puedo seguir vendiendo lo que no tengo. Yo ofrezco la salvación que tiene Jesucristo. Y hoy la salvación está puesta por gracia. Y por quien recibimos la gracia, dice Romanos 1:5. Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y nosotros, siendo justificados gratuitamente por gracia, es lo que le sigue al pecado que tenemos en Romanos 3:23, que fuimos pecadores. El 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no pago indulgencias, no pago sacrificios. Yo voy a recibir el sacrificio de Cristo en gracia. Y la cuarta sola que da es que solo Cristo salva. Solo Cristo. Solo por medio de la obra de salvación de Jesucristo somos salvos. Y lo plantea en la Reforma. La Iglesia quería compartir y ha querido y ha enseñado compartir la salvación que Cristo da con otros personajes. Llámese María, Madre de Jesús. Llámese San X, San Y, San Z. La gloria que Dios tiene a través de Jesucristo no la comparte con nadie más. La gloria que Dios tiene a través de la creación del mundo no la comparte con nadie más. El diablo ha querido distorsionar. Yo decía, Evelyn, hoy, ahora tenemos una lucha muy fuerte porque la gente como que comenzó a crear las comiquitas o los cómics, ahora los ha creído y los está enseñando como que es verdad. Y alguien pudiera decir, estoy viendo aquí que hay unos que son reptilianos. Y ahora el iris es alargado y vertical. Y gente que está creyendo que es reptiliana. Cuando antes Darwin enseñó que venían del mono, ya no quieren creer que es del mono. Ahora son reptilianos. Algunos de nosotros tendrá algún reptiliano en la casa, si es casado y tiene esa edad, pero espiritualmente tú vas a decir cosas bárbaras. Yo voy a enseñar que esta nueva teoría viene a la iglesia. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, los creó, conforme a su semejanza. Puso en nosotros alma, mente, cuerpo, espíritu, y nos hizo seres independientes. Y nos dio algo grande que no dio a los ángeles. Dos cosas que no tienen los ángeles y nosotros tenemos: libre albedrío. Se dejaron llevar, cayeron, pero ahora no son redimibles. Nosotros somos redimibles. No importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, solo Cristo te puede salvar. No importa el tamaño del pecado. Juan Calvino enseñó en su instituto de religión que había que intervenir en Cristo e interceder, porque Cristo intercedió por nosotros para la salvación en la cruz. Y como reformador, Calvino enseña que Jesucristo es el camino para ser salvos. Y el apóstol Juan enseña que es a través de Cristo que somos salvos. Y luego en el Apocalipsis refuerza que es Cristo el que nos da la salvación. Y Lutero toma el principio de solo Cristo para que seamos salvos. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
No hay sanidad por su sangre. No hay cuidado y protección del carro por la sangre. Es la redención por su sangre. Y refuerza el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, Jesús tiene que ver con toda la creación. Él es el autor de la creación. Y Pablo se lo escribe a Timoteo en su primera carta. Y Pablo se lo escribe a los colosenses también, para que entendamos que es por Jesucristo. Y en Hechos 4:12 dice que es Cristo el autor de la fe, que no hay otro nombre para ser salvo. Y Pablo escribe a los romanos, y Lutero entiende este principio cuando dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe en la gracia. Y ahí Lutero toma y dice, es por Cristo, es por la fe y es por la gracia. Y extrae 3 zonas de este versículo, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. E inserta la otra zona. Y este versículo 2 del capítulo 5 de Romanos nos enseña cómo Lutero reflexiona en la carta y dice, pero es que no tengo que pagar la indulgencia. Y lo voy a repetir, ¿por quién tenemos? ¿En quién? En Cristo. Solo Cristo es una sola. Tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe, van 2 solas. Por la gracia en la cual estamos firmes, van 3 solas. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es la quinta sola, que es la gloria de Dios. Soli Dea Gloria. O sea, solo la gloria es de Dios. Solamente a Dios se le debe alabanza, adoración. Y es la quinta que escribe. Y está basado, yo veo las 5 solas en ese versículo del libro de Romanos, en el capítulo 5, el verso 2. Pero el don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundan mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre que es Jesucristo. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Cristo. Abunda el arrepentimiento, el Señor te va a limpiar a través de su sangre. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida en uno solo, que es Jesucristo, los cuales a los que le reciben le da abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto conmovió a Lutero para que escribiera lo que fue el centro de la reforma protestante y que la iglesia comenzara a crecer. Y de allí viene la quinta sola, que es la gloria de Dios. La reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. Y la iglesia cristiana evangélica siempre, desde que Jesús fundó en Jerusalén, luego en Antioquía, siempre ha sido, no que Jesús fundó Antioquía, los apóstoles, siguiendo la doctrina de Cristo, y aclaro no sea cosa que se interprete lo que no quiero decir. El Señor enseña desde allí que la redención viene por Jesucristo, y que no hay otro nombre, y que la gloria es de Dios. Así como el catecismo menor de Wittenberg quiso enseñar doctrinas falsas, nosotros tenemos una Biblia que se permanece para siempre. Y el cielo y la tierra pasarán, pero este libro no va a pasar. O sea, la sola de la escritura, Martín Lutero la refleja por la toma de este escrito. Buscaban reformar la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, pero dando el toque bíblico, cuando la iglesia católica, a través del mandato de los hombres, quiso confundir. Y nosotros debemos tener cuidado como pueblo de Dios. Cuando los gobernantes han querido venir para negociar en lo personal, poniéndolo en juego a ustedes, yo no puedo entrar en ese juego. Y si me pone en juego a mí, tampoco, porque yo tengo un compromiso con Jehová Dios. Y el engaño que pueden hacer algunos para que los fieles a Cristo vayan tras ellos, hay que tener cuidado. Cada uno de nosotros debe tener discernimiento espiritual, porque cada uno tiene fe, cada uno creyó en Cristo, cada uno tiene la gracia de Dios, cada uno tiene la escritura y cada uno debe glorificar a Dios y no a los hombres. Y es triste ver cristianos evangélicos defender más los principios políticos que el evangelio de Jesucristo. Ayer vi cristianos seguir corrientes diferentes bajo la lluvia,
pero no vienen a la iglesia. Hermano, el día amaneció oscuro, parece que iba a llover. Y no vienen a la iglesia porque se iban a mojar. Tienen que tener cuidado con lo que nosotros ofrecemos a Dios. Porque si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si vas a hacer algo, sea para glorificar a Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado. Y esa es la sola de Martín Lutero. En 1 Corintios que escribe Pablo. ¿Para qué? Para que la gloria sea manifestada en Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice Pablo, y en ambas despierto la exhortación de vuestro limpio entendimiento. Los estoy llamando a reflexionar, a pensar en la limpieza de Dios. A Él, a Jehová Dios, sea gloria en la iglesia de Cristo. En la iglesia que es en Cristo, en la iglesia que ha creído en Cristo, por todas las edades y por todos los tiempos. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Y Lutero dice, esta es una de las solas importantes. Y yo decía, al comienzo que veo primero lo que está de último. Pero si yo no tengo la gloria de Dios antes, es lo primero, debo reconocer a Dios sobre todas las cosas. Y luego reconozco que Cristo es mi Salvador. Y acepto la gracia de Cristo. Y tengo fe en ese Jesús y me guío por el manual que el Señor me dio, pues las olas están en otro orden, pero es el principio que nosotros debemos regir. Rescatar, mis hermanos, el amor que Dios ha puesto en nosotros a través de una enseñanza, a través de una doctrina. Vea, rectifico, glorificar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. El principio de amar, de sujetarnos a Dios. Una premisa que no tiene ninguna discusión, debe ser un axioma, que es una verdad que no se discute. A Dios sobre todas las cosas, es axiomático. Que el perdón y la salvación no se compran ni se pagan, es por Jesucristo, a través de la gracia que despierta en nosotros la fe por la escritura de la palabra de Dios. Ahí están las 5 cosas que plantea Lutero. Y se los voy a conocer por Lutero, porque algunos como que están queriendo sembrar en este tiempo el nacimiento de nuevos profetas y nuevos cambios. El cambio ya está dado. El cambio se dio de la ley de Moisés, el cumplimiento de las teorías proféticas en todo lo que escribieron los profetas mayores y menores hasta Malaquías, desde Moisés hasta Malaquías. Y luego hay un cambio por el nacimiento de Jesús en Belén. El anuncio que se había hecho se cumplió y ahora Mateo, Marcos, Lucas y Juan recogen el testimonio. Y veíamos estos días a alguien que discutía, pero es que no hay otros que escriban sobre esa verdad sino ustedes los cristianos. Y salió alguien que para mí dio la teoría. Flavio Josefo no era cristiano y escribió estos mismos principios basados, era un investigador romano, judío romano, y muchos otros escritores que escriben de esto sin ser cristianos, y algunos que comenzaron a investigar para negar lo que dice la Biblia y han tenido que darle la razón a la Biblia. Algunos que han investigado en el Mar Rojo para ver si Moisés cruzó con el pueblo de Israel. Y hasta hace 2 años consiguieron restos de aquel tiempo. Y el carbono ha dado la respuesta y ha dicho, sí pasaron por allí un pueblo. Está hundido algo allí. Pero lo que hay son restos materiales. No, también consiguieron restos humanos. Algunos huesitos fueron más duros. Y se mantienen. Y hay evidencia. Si eso tiene evidencia, ¿cómo no creer en la palabra que Lutero extrae de la carta de Pablo a los romanos? ¿Cómo no creer lo que Lutero entiende de la carta de Pablo a los Corintios? ¿Cómo no creer lo que el mismo Señor Jesús nos está enseñando a través de su palabra? Y que nos orienta a que aprendamos por los niveles de nuestra inteligencia. Yo quisiera ver orgullosamente la mano levantada de los que son brutos aquí. ¿Usted es bruto, hermano? 1.
Hermano, ¿de verdad se siente orgulloso de ser bruto y es bruto? ¿O es una ligereza? ¿A quién hizo Dios bruto en su pueblo? Si soy creado a imagen de Dios y conforme a su semejanza, en mí hay conocimiento en lo humano y hay conocimiento en lo espiritual. Y si no lo ha desarrollado, es el momento de despertar para Dios y decirle, dame lo que me corresponde, o despierta la inteligencia que tú pusiste en mí. Porque Dios no miente y nos hizo aceptos por su gracia para tener entendimiento y raciocinio. Y nos manda a cantar y a adorar y a alabar y a estudiar con entendimiento y raciocinio. Y donde reposa el Espíritu Santo de Dios está la victoria en la mente de Cristo. Y quien tiene la mente de Cristo no puede vivir en engaño. Nosotros queremos decirte, hermano, que tengas la certeza de que tienes la inteligencia y la sabiduría de Dios. Tenemos genes divinos por creación, no porque somos hijos, somos criaturas de Dios. Y a veces creemos que alguien no está entendiendo y menospreciamos incluso a los niños cuando los hemos distraído de jugar. Y uno está hablando y dice, ese niño está ahí y no está entendiendo. Tenga cuidado, él está entendiendo más que muchos que están arriba. Y evidencia tenemos de que el niño no está entendiendo, va entendiendo todo. Aquí hay niños que llegan estos mensajes, llegan a sus casas a preguntar a los padres, el pastor dijo esto, dijo aquello, están enseñando esto no me parece. Ya los niños son críticos cuando tienen conocimiento de esta sola que es la Escritura. Solo tu padre, tu abuelo, tienes que enseñar que el niño comience a practicar de la Escritura, que comience a leer la Escritura y a entender la Escritura. Y si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Quién es el dueño de la inteligencia? Dios. ¿Cómo la alcanzamos? Con temor a Él, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que no podemos ver claro, tenemos que pedir orientación al Espíritu. Hay 5 elementos, 5 premisas o 5 axiomas que Lutero escribió que están vigentes en esta congregación y en todo cristiano. Es adorar a Dios sobre todas las cosas. Es creer en Cristo como Salvador. Es creer que Cristo nos rescata con la gracia y es un regalo la salvación y que se acepta por medio de la fe y que el basamento de toda nuestra doctrina está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Con eso creo que nosotros podemos decirle al mundo, estoy siguiendo al Señor Jesús, si cumplimos lo que el Señor nos está dando. Yo quiero, hermanos, que reflexionemos esto y lo llevemos a nuestros hogares con nuestros niños. Cuando enseñábamos esto en el discipulado, algunos hermanos dijeron, ¿por qué no lo plantea la iglesia, pastor? Lo vamos a plantear a la iglesia entonces. Hoy lo estamos cumpliendo. Para que toda la iglesia, desde la niñez hasta la vejez, entienda que estos principios están vigentes. Cuando alguien venga a decirte, no, porque Lutero, porque aquello, porque he visto críticas ahora a Lutero que fue un traidor a la doctrina. No fue traidor de la doctrina, fue un cuidador de la doctrina de Jesucristo. Si yo voy a traicionar la doctrina de Cristo para seguir a los hombres, estaría mal. Pero seguir la doctrina de Cristo, eso no me hace traidor. Me hace vivir en los rieles que dominan el principio del Evangelio de Jesucristo. Yo quisiera que cada uno de nosotros tome tiempo para reflexionar en esto. Hay gente que no ha conocido de Jesús en esta mañana. Si no ha conocido, yo quisiera ofertarles que ese mismo Cristo, ese mismo Dios que merece toda gloria, hoy lo estamos presentando ante nosotros. Que la misma Biblia la estamos presentando y queremos que tengas fe y recibas la gracia de Jesucristo para salvación. Si hay alguna persona que no conoce de Jesús y hoy quisiera recibir al Señor como su Salvador personal, es momento de nosotros decir. O si hay alguno que desvió el camino y quiere reconciliarse con su Señor, también es motivo bueno para nosotros alcanzar salvación. De estar todos encaminados, no queda más que toda la congregación o el que se sienta libre de un gloria a Dios fuerte y un aplauso a ese Señor que nos ha dado el perdón. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque nos ha hecho entender algo que no es fácil entender, y es que somos pecadores.
Cuesta mucho reconocer que somos pecadores. Uno siempre quiere culpar al otro. Vea que Adán, el Señor, lo vio solo en el huerto del Edén y dijo: pobrecito el hombre, está solo. El mono va con la mona, el perro con la perra, el gato con la gata, el piojo va con la pioja, el gallo con la gallina, no es que con la gallina. Y vio a Adán y dijo: y el pobrecito el hombre, vale, está solo. Yo voy a hacer algo para que lo alegre y lo entristezca, para que tenga de los dos, porque tampoco voy a vivir todo el tiempo alegre. Yo le voy a hacer una compañera. Y Dios nos hizo una compañera. A mí me dio una que tiene conmigo, ahora próximamente va a cumplir conmigo 42 años. Y la fui a entregar a la mamá y le dije: me debes más tiempo del que ella tuvo contigo, está conmigo. Conmigo tiene 42 años, contigo tuvo 20. Si entrego esta, puedo llevarme otra. Y me dijo: esto no es una gente, porque tú vas a buscar camioneta aquí que vas a entregar con esa y lleva la otra. Es el regalo que Dios nos da. Con virtudes, con defectos, nos las dio el Señor. ¿Quién tiene que calársela? Ella, con esto que eligió. Ahí es más duro. Pero el Señor le dijo a Adán en el huerto: te tengo aquí a Eva, porque te veía solo. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, cuando cometió el error, culpó a Dios de su error. No es fácil reconocer. Cuando Dios le dice: ¿dónde estabas? ¿Qué has hecho? Porque le dice: la mujer que tú me diste. Acusa a Dios porque le dio a la mujer. Dios tiene que haberle dicho: yo sé, te dejo solo. Ah, me culpas a mí porque te di la mujer. Dice: ella me dio. Entonces culpa a la mujer. Ella me hizo caer. Y Dios como que le dijo: tú no tienes culpa. No, yo no. Tú me engañaste, tú me diste algo que me engañó. Yo soy libre, dijo Adán. Y eso se ha transmitido en nosotros. ¿Quién de nosotros es culpable ante Dios? Entonces decimos: las acechanzas del enemigo, el diablo esto, el diablo aquello. Pero a veces nosotros somos culpables de cosas y cobramos lo que hacemos y queremos culpar a otros. Asumamos nuestra responsabilidad del Señor y digámosle al Señor: yo te fallé en esto, Señor. No me lo diga a mí, dígaselo al Señor, para que el Señor nos dé el perdón y nos dé la libertad. Cuesta entender que Dios nos va a dar la libertad y el perdón. Y que Dios perdonó y sigue pidiendo perdón por el mismo pecado. Ay, Señor, te pido perdón porque cuando yo estaba en el mundo yo hice esto. Se arrepintió y a los 20 años: Señor, tú hasta aquel pecado. El Señor dice: yo no me acuerdo, yo le eché a lo profundo del mar. Y uno sigue pidiendo perdón. Ay, hermano, ya creo que debemos creerle a Dios y creer que el Señor nos ha dado la bendición del perdón. Señor, ¿qué puedo hacer para que tú me des el perdón? Yo voy a hacer esto y tú me haces esto. Ya no hay indulgencias, hermano. Ya Cristo murió por nosotros. Solo acepta a Cristo y punto. Reconócelo y da la gloria a Dios. Punto. Y tenemos la garantía de la salvación. Tú eres salvo por medio de la gracia que Cristo ha puesto, por la fe que has depositado. Porque Dios dijo: lo amo tanto que voy a entregar a mi hijo. Al genético lo voy a entregar. Ese sí tiene genes de Dios. Y siendo Dios, se despojó de la deidad, dejó lo divino en los cielos y vino a padecer como hombre. Y cuando dice en la cruz: Eli, lama sabatani, es porque estaba como hombre muriendo por tus pecados y por los míos. Y ahora está sentado en gloria con Dios, como Dios, y ha de venir a juzgarnos. Y como el credo romano en su comienzo decía: en Dios creo, en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, y en el Espíritu Santo. Pero entonces hubo un cura que dijo: vamos a agregarle algo de nosotros, y vamos a poner también a la Santa Madre, y vamos a echaron a perder la cosa ahí. Ya cuando metieron a la Santa Madre Iglesia y aquello y lo otro, corrompieron la fe. Yo quiero que sigamos manteniendo que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y quiero pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo en la obra que Él nos ha dado, manifestándole al Señor nuestro agradecimiento por todo lo que hace en nuestras vidas.